Shalom, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, que es gilatbao.cl, y nos pueden encontrar, ¿cierto? En YouTube, en Instagram, en Facebook, en nuestras redes, nuestros estudios, ¿cierto? Que hemos hecho a lo largo de este tiempo, hablando de las festividades del Shabbat, de muchos temas. En esta oportunidad, ¿cierto? Estamos a 9 de septiembre de 2023, que en el calendario judío, ¿cierto? Esto es ya empezando el día 24 de Elul del año 5783. Es decir, estamos cerca a la próxima festividad de Yom Teruah, o Rosh Hashanah, también conocido, el día de la trompeta o la cabeza del año. Como aquí se ve en pantalla, no me veo yo, pero para que vean el título, Yom Teruah, Rosh Hashanah, un material, ¿cierto?, que se aportó para la comunidad hace muchos años, varios años, nuestro hermano David, así que vamos a utilizarlo nuevamente para repasar este año. ¿Qué consiste esta fiesta? Siempre es bueno, ¿cierto? Revivir estos momentos. Sabiendo que en verdad viene de todo. Viene Rosh Hashanah, los Yamim Noraim, Yom Kippur. Ya, viene una seguidilla, después 5 días Sukkot. Y así, no pare. Veamos entonces, Yom Teruah o Rosh Hashanah. El día de la trompeta y la cabeza del año. ¿Qué consiste esto? Dice la Torá en Vayikra, Levítico 23 al 25. Y habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Hashem. Eso es cierto, ahí tenemos la instrucción de esta festividad. ¿Qué es Rosh Hashanah? Voy a mover un poco acá. Y creo que nos da un poco para dejarlo más grande. Voy a mover un poquito. Ahí, listo. Para que se vea más grande. ¿Qué es Rosh Hashanah Yom Teruah? Rosh Hashanah, literalmente cabeza del año, es el año nuevo judío. El nombre bíblico para esta fiesta es Yom Teruah. Literalmente es el día de aclamación o el de hacer sonar una bocina, una trompeta. Traducida a veces como la fiesta de las trompetas. La primera de las altas fiestas, acompañada de los Yamim Noraim, hasta llegar a Yom Kippur. O sea, viene la festividad de la fiesta de las trompetas, después vienen 10 días hasta llegar a Yom Kippur, el día de la expiación. Luego, se me fue. ¿Qué pasó? Ya. Según el judaísmo, Rosh Hashanah es el comienzo de los años, el cual explica el aniversario de la creación de Adán y Eva. Es decir, hablamos de la fecha de la creación. Y de hecho, en efecto, em, mañana en particular, perdón, el lunes, se le conoce como el día de la creación del mundo. El próximo lunes. Ay, ¿qué pasa aquí? Se mueve mucho. El día lunes es el día de la creación del mundo, es decir, y después pasan algunos días hasta llegar a Yom Teruah, que sería el día de la creación de Adán y Eva. Por allá para el día sexto, ¿cierto? Para el séptimo. Ya. Entonces, para el inicio del año hebreo, hay dos criterios. Según la Torá, perdón, ahí no ven. Primeramente es el mes de Nisan, que caería por allí en marzo-abril, y este es el primero de los meses del año según Shemot 12.2 y Ezequiel 45.18, en cuyo primer día el caraísmo conmemora el año nuevo, es decir, algún grupo judío dentro de Israel conmemora ese como un año nuevo. Pero para el judaísmo rabínico, y digamos, ¿cierto?, la mayoría, Dios ha establecido el comienzo del año en el primer mes hebreo de Tishrei, que es septiembre-octubre, más o menos, cuando se festeja el año nuevo judío o Rosh Hashanah, que conmemora el día en que Dios creó el mundo, o según el rabino Eleazar ben Shammua, el día de la creación del hombre. Y es a partir de este día cuando se cuentan los años. Es la fecha de la fiesta de las trompetas, y en hebreo también Zikaron Teruah, o Zichron Teruah.
Es el día de la conmemoración de sonar trompetas, establecida por Levítico 23-24. Es decir, hay una diferencia aquí respecto a lo que la Torá dice, este será el primer de los años, el primer mes de los años, y lo que fue la práctica, ¿cierto?, en Israel, de a qué sentido tenía ese comienzo del año y qué sentido tenía el mes de Tishrei como inicio del año. Es decir, pasa que había muchas cosas que se renovaban, ¿cierto?, en estas fechas, y por allí, ¿cierto?, empezaron a contar los años, ¿cierto?, de acuerdo al mes de Tishrei, pero el calendario, digamos, religioso, ¿cierto?, de las festividades comenzaría con Pesaj. En Nisan Aviv sería un año nuevo de el ciclo de las temporadas, de las estaciones, pero este otro sería un año nuevo, ¿cierto?, de manera civil y que involucraría de muchas formas al resto del pueblo de Israel. ¿Ya? Muchas formas porque recordemos que aquí tenía que ver con los ciclos del Shemitah, los ciclos del Yobel, todo calzaba en estas fechas. Entonces, hay una gran importancia que tiene estas fechas de acorde a los elementos complementarios que tienen estas fechas. ¿Ya? Las altas fiestas. La liturgia de Rosh Hashanah no está limitada a temas exclusivamente judíos, sino que contiene muchos temas universales también. En ninguna otra ocasión, por ejemplo, nos referimos a Dios como el Rey sobre toda la tierra. Y en ningún otro momento el templo sagrado de Dios es llamado la casa de rezo para todas las naciones. Todo esto es un reflejo del juicio universal de este día, es decir, en Rosh Hashanah, en Yom Teruah, reconocemos a Dios como el Rey sobre toda la tierra. En cambio, por ejemplo, en Pesaj celebramos que Él es nuestro Dios, que nos sacó de Egipto. Pero en esta fiesta es Dios el Rey sobre toda la tierra. Y también su casa es una casa de oración para todas las naciones. Dentro de la liturgia. En Rosh Hashanah y Yom Kippur son más que tan solo una versión judía del Año Nuevo. Es un momento de gran introspección, de teshuvá, arrepentimiento, de inventario espiritual. De acuerdo a la antigua tradición judía, Rosh Hashanah marca la creación de Adán y Eva, quienes fueron creados, pecaron y luego fueron juzgados, todo en el mismo día. Todas estas tradiciones resaltan la idea de que Rosh Hashanah es el tiempo de los comienzos. O sea, fue el inicio de Adán, Javá, y en el mismo día que fueron creados, como dice acá, según se sabe, pecaron y ese mismo día fueron juzgados. Época y fecha, ¿cierto?, similar a esta de Rosh Hashanah. Que de hecho, ¿cierto?, como en el calendario de los últimos tiempos, ¿cierto?, es precisamente cuando se habla de la final trompeta, las trompetas que suenan al final de los tiempos. Nos habla, ¿cierto?, del momento donde no solo que inició, sino que terminará. O sea, Pesaj fue el inicio, ¿cierto?, de Israel como nación, pero todo va a confluir y a concluir en estas fechas, según lo dice la Escritura. Por eso de ahí también la importancia. Y como dice también la Escritura, en algún momento ya no se dirá viva el Eterno que nos sacó de Egipto, sino que se dirá viva el Eterno que nos hizo retornar de las tierras Siria, de Egipto y de todos los lugares donde fueron dispersados. O sea, va a haber un momento incluso más grande que el de Pesaj. Y es este el que confluye en el final de los tiempos. Por lo tanto, Rosh Hashanah es un momento para iniciativas significativas. Como tal, es una oportunidad para que nos recreemos a nosotros mismos, para que regresemos a una relación con Dios, para fortalecer nuestros lazos con nuestra fe. Por un lado, Rosh Hashanah es un día extremadamente solemne, el más solemne del año después de Yom Kippur. Debido a que en Rosh Hashanah comienzan los 10 días de arrepentimiento, los Aseret Yemei Teshuvah, estamos en tela de juicio en esos días. Es como si estuviéramos en una corte rogando por nuestra vida. De eso se trata esta fecha. De posicionarnos como si estuviésemos ante el juez, ante el tribunal. Continuamos.
Nuestra tradición nos da una vívida imagen de esto. El libro de la vida y el libro de la muerte están abiertos ante él, se dice en ese día. Lo cual significa varias cosas, pero una de las cosas que significa es que rezamos que nuestros nombres sean inscritos por nuestro cariñoso y comprensivo Dios en un libro y no en el otro. O sea, en ese día le pedimos a Dios que Él nos inscriba en el libro de la vida. Y se sabe que los libros están abiertos ante Él. Esto lo dice la Escritura, lo dice la tradición, y se ha enseñado, ¿no? Que hay un libro ante Él. Y están ahí los vivos, los que han de vivir o los que han de morir. Nuestra tradición también nos dice que en Rosh Hashanah un judío tiene la oportunidad de regresar a Dios, de realizar Teshuvah, lo que significa literalmente dar la vuelta, retornar, comenzar de nuevo. Es decir, es el momento oportuno, propicio y el momento, digamos, ideal y más oportuno para regresar a Dios, para hacer Teshuvah. Es ese momento cuando suena el shofar, cuando uno tiene la oportunidad de hacer Teshuvah y regresar a Dios, dar la vuelta, retornar y comenzar desde cero. Rosh Hashanah y su compañero, Yom Kippur, son regalos divinos que nos dan la oportunidad de reabrir nuestra relación con Dios. Cuando tenemos la oportunidad de borrar el pasado como si no hubiese existido y de comenzar nuevamente con la hoja en blanco. Es decir, es un tiempo de volver a comenzar, restaurar lo que se había alejado, ¿cierto? Restaurar la relación que quizás estaba friccionada y volver, ¿cierto?, a reconocer que hemos fallado, hemos faltado ante Dios, ante nuestro prójimo. Debemos volver a Él, volver también a pedir perdón, perdonar, amar y bueno, un poco un nuevo comienzo, ¿cierto? La liturgia de Rosh Hashanah, especialmente el servicio de Musaf adicional, se dedican tres temas. El momento del Musaf, ¿cierto?, es a mediodía. Digamos, para Rosh Hashanah se hace una ceremonia de recepción de la fiesta. Es como un tipo Kabbalat Shabbat, ¿cierto? El día anterior, en este caso el día viernes 15, el día sábado en la mañana, hay un servicio de Shabbat como un Shacharit, ¿cierto? Servicio matinal. Después de Shacharit hay un Musaf, que es un servicio adicional que nos recuerda, ¿cierto?, los sacrificios adicionales que habían en el templo. Y dentro de las oraciones que se mencionan aquí, hay tres temas principales que son: uno, convertir a Dios nuestro soberano y reconocerlo a Él como nuestro Rey. Un objetivo de ese día es ese. O sea, saber que Él es soberano sobre nosotros y que Él es nuestro Rey. Y lo tenemos que reconocer de esta forma. Él es el Rey de este mundo, de esta tierra. Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Dos, recordar su intervención en nuestra historia y subrayar nuestra creencia en la divina providencia, la idea de que Él escucha y se preocupa por nosotros. Es decir, tenemos que recordar lo que Él ha hecho para nosotros, para nuestros padres, lo que ha hecho en nuestra vida y que Él siempre está con nosotros. Lo que se le llama la divina providencia o la Ashgaha, ¿cierto? La supervisión divina. La supervisión, ¿cierto?, primordial de Dios sobre nosotros. Él está con nosotros. Y si Él está siempre, tenemos que recordarlo más que nunca. Que Él está siempre con nosotros. Y tercero, recordar los numerosos eventos bíblicos en los que el shofar anuncia la presencia y la protección de Dios. Añorar el tiempo en que el shofar anunciará la redención de toda la humanidad y la venida del Mesías. Es una festividad donde es propicio anunciar, recordar y proclamar la venida del Mesías. Donde es propicio y bueno recordar que Dios quiere redimir a todo el mundo. Donde es bueno recordar, ¿cierto?, que llegará un tiempo donde Él se manifestará y será visto, visible ante todos. Y que Él, así como en este tiempo nos protege, nos acompaña, también lo hará en el mundo venidero, también estará con nosotros. Y quiere posar su protección divina no solo sobre uno, sobre dos,
sino sobre todo el mundo. ¿Cuándo? Cuando la tierra se llene de su gloria y de su conocimiento. Ten esto en mente. El tema principal de Rosh Hashanah y Yom Kippur es el cambio. Cambiar lo que éramos antes y convertirnos en nuevos individuos. El motivo tras todo aquello es la responsabilidad. Somos responsables por nuestras acciones, tanto para con Dios como para con nuestro prójimo. No vivimos en un vacío. Nadie vive solo, ni es un llanero solitario, ni tiene relación con ninguna persona, con ningún otro. Lo que hacemos o decimos tiene un impacto y una resonancia en este mundo, ¿cierto? Somos, como decíamos esta mañana, compañeros unos de otros. Lo que yo hago o no haga afecta a los demás. Claro que sí. No podemos ser, ¿cierto? Eh, no podemos negar esta realidad. Por lo tanto, tenemos que cambiar nosotros, no esperar que cambien otros. Nosotros cambiar para generar un impacto positivo en nuestro alrededor. De eso se trata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese día nadie es juez. En ese día seremos nosotros juez de nuestros hermanos, hermanas. No. En ese día Dios se sienta como juez a juzgar al mundo. Nadie más. Nadie puede decir, ah, pero tú aquí, pero tú allá. Ah, pero resulta que tú aquí y tú allá. Ah, pero tú también aquí y allá. No. Reconocemos que Él es el rey, gobierna sobre todo, Él es el juez supremo. Y nadie aquí viene a juzgar a nadie, sino que todo es cierto, tenemos que tener la oportunidad y sentirnos libres de expresarnos ante Él. Para reconocer que somos, que hemos hecho, ¿cierto? En nuestra vida. Y nosotros cambiar. Podemos ayudar a que el resto a lo mejor se acerque a hacer teshuva, sí. Pero no significa que tengamos que decirle a la gente, ah, tú tienes que cambiar eso, anda a Rosh Hashanah, o anda al Yom Teruah. En ese día Dios juzga. Lo que podemos hacer es acercar a la gente, pero no, ¿cierto?, a juzgar nosotros. El mismo Mashiach dijo, yo no he venido a juzgar, a condenar al mundo, yo he venido para que el mundo sea salvado. Bueno, de eso se trata, ¿no? Este día. Yom Teruah. El concepto principal para esta remembranza y convocación corresponde al sonar del shofar, ya que al momento de llamar este día de reposo santa convocación, Mikra Kodesh, Mikra Kodesh, la instrucción que nos da Hashem en la Torá es hacer sonar las trompetas, la cual se complementa con lo definido por el pensamiento rabínico al indicar que es el año nuevo de la creación. Es decir, en ese día se suena el shofar, es un día donde el pueblo, la gente es convocada, se tiene que acercar a oír el shofar para recordar, ¿cierto? ¿Y qué recordamos también? Bueno, que Él, ¿cierto?, ha guiado al pueblo, que Él nos ha reunido, y que hoy día estamos todos frente a Él, como si fuésemos Adán o Javá en el inicio, estaban frente a Dios. ¿De dónde se podrá uno ocultar ante Él? Todos estamos frente a Él. Respecto de esta mitzvah, el Talmud Bavli, o de Babilonia, en el tratado de Rosh Hashanah 16a, nos señala el porqué de este cumplimiento. Y dice, ¿por qué se toca el shofar en Rosh Hashanah? Porque la Torá nos ha ordenado hacerlo. Punto. ¿Por qué? Porque la Torá lo dijo, a pesar de que el requerimiento técnico para que el toque del shofar es la obligación de la Torá, porque así lo prescribió la Torá, esta instrucción es conocida como un hok, es decir, el sonido del shofar en Rosh Hashanah y Yom Teruah es un estatuto. Es un estatuto. Y el Rambam, Maimónides, nos enseña que allí se encuentra una lección eterna, a pesar de que el hecho de tocar el shofar en Rosh Hashanah es un decreto de las escrituras, es decir, su cumplimiento, incluye una alusión porque es como si se estuviera diciendo, despierten los durmientes de su sueño y los adormecidos de su sueño, de su ensueño, perdón. Revisen sus actos, arrepiéntanse y recuerden a su creador. Estas son las personas que olvidaron la verdad. Continúa. Es decir, si bien este es un mandamiento,
Una mitzvah es también un estatuto, un hok. Es algo fijado. Y un hok siempre podríamos decir que incluye una explicación más profunda. O, o un hok a veces no tiene explicación, es un decreto. Y en ese decreto podemos ver algo, ¿cierto? De explicación frente a esto. Y es como dice acá. ¿Por qué se debe sonar una bocina? Para que despierten los que están durmiendo. Y para que se reaviven, ¿cierto? Los que están adormecidos. Para que revisen sus actos, despiértense, den cuenta de lo que han estado haciendo y recuerden a su creador y se arrepientan. Y esto se refiere, dicen, a los que olvidaron la verdad. El hombre debe entender su propia naturaleza. Como el hombre es una criatura del reino físico, solo se despierta e inspira para la acción a través de algo que lo conmueve, de algo que provoque que sea parte de su rutina ordinaria. Aquí en Chile, por ejemplo, tenemos la Teletón. Cuando la gente es recordada de que hay que ayudar al prójimo, viendo imágenes, ¿cierto? Viendo historias, viendo que otros también ayudan. Y la gente se inspira a ayudar porque otros lo están haciendo y porque está despertándose, ¿cierto? Algo que a lo mejor está ahí, siempre ha estado ahí todos los días, se podría hacer. Pero se le despierta de alguna forma a la persona, se le conmueve para que ayude a otros o por una causa en particular. Esto, ¿cierto? Es lo que buscan hacer generalmente las campañas, ¿no? Las campañas de las fundaciones, ¿cierto? Como oncológica, em, o en general, ¿cierto? Cuando se trata de dar alguna ayuda a alguien que necesita. Esta es mi situación, tengo tantas familias, hijos, tengo esto, otro, necesito apoyo. Y uno va a mover a través de la compasión, ¿cierto? A la gente. Bueno, es porque esto es parte de nuestra naturaleza, ¿cierto? Algo nos tiene que apartar de nuestra rutina para poder salirnos de ella y a la vez salirnos de los pensamientos que nos llevan por inercia en este mundo. En la práctica vemos este concepto de tiempos, en tiempos de guerra, por ejemplo. Cuando se alientan a las tropas, se tocan trompetas con la esperanza de que esto despierte y motiva a los soldados a entrar en acción. Así pasa, ¿no? Suena la trompeta, hay un silencio, y después del silencio, todas empiezan a correr, se animan, ¿cierto? Y empiezan a una sola voz, a batallar, a entrar en acción. En Rosh Hashanah hacemos lo mismo. Todos los que van a ser juzgados en ese día son despertados a través del shofar. O sea, tú estás durmiendo, vas a ser juzgado también. Despierta tú, ¿cierto? Todos tenemos que despertar en ese momento. Por eso la escritura habla de un gran shofar, ¿no? Y despertarán, dice la escritura, no solamente los que están vivos y adormecidos, sino los que están durmiendo en el polvo. O sea, va a ser un shofar, ¿cierto? El de los finales de los tiempos, bastante estrondoroso, ¿no? Y va realmente a penetrar y va a despertar y conmover a las personas para presentarse, ¿no? Y alistarse. Como un sonido muy, muy, muy fuerte. La gente va a despertar, incluso, dice, los que duermen en el polvo. El shofar tiene una aura de sobrecogimiento y de santidad. Su sonido puede hacer añicos corazones de piedra y barrer capas de autocomplacencia. Su llamado es capaz de llevarnos de regreso a sitios interiores que son impenetrables por cualquier otro medio. El shofar es una manera emocional, intuitiva, de ganar acceso a los recovecos más profundos de nuestro corazón. Una vivencia de conocimiento divino. Su sonido, su voz, sin palabras, le habla al corazón de una manera que no puede lograrse, ni con palabras más magníficas, ni con los pensamientos más maravillosos. Cuando hablamos, ¿cierto?, del sonido de este shofar, cuando hablamos del sonido, ¿cierto?, que nos despierta, muchas veces, ¿cierto?, a las personas solo les basta que alguien les diga una cosa, les grite y se conmueven, lloran. Simplemente basta con que alguien te grite y te motive y te despierta. Aquí
hay que despertar, ¿cierto?, hasta el rincón más profundo y oculto del corazón. En esta porción, ¿cierto?, también recordamos de la parashá lo que es el concepto de que el Eterno oculta su rostro. Aster astir panay, dice. Él oculta su rostro. La única manera, ¿cierto?, de despertar, por así decirlo, algo que está muy oculto, escondido, es iluminándolo. Pudiendo, ¿cierto?, eh, entrar ahí. Pero muchas veces el sonido, cuando hay algo que está escondido, no logra, ¿cierto?, encontrar un lugar donde entrar. Pero el sonido, de alguna forma, se hace un eco para poder entrar, ¿cierto? Aunque usted se encierre, usted va a escuchar un sonido de alarma. Así es esto. Aunque esté en lo oculto, aunque no es que vea la luz, pero sí va a despertar. Bueno, eso es lo que logra, ¿cierto?, un sonido de alarma o del shofar en este caso. En referencia al shofar, el rey David dice lo siguiente: dichoso es el pueblo que conoce el teruá. Salmos 89:16. El rey David nos dijo: dichoso es el pueblo que oye la teruá, sino que también lo llevó no solo a un plano espiritual, también a lo intelectual, llevándonos a un conocimiento, un contexto de conocimiento. O sea, dichoso el pueblo que conoce el teruá, no dice solamente el que oye. No dijo dichoso el pueblo que oyó el shofar, el sonido del teruá. Dijo dichoso el pueblo que conoce el teruá. O sea, tenemos que aprender algo, conocer, estudiar. Por ejemplo, ¿qué es lo que representa este shofar, ¿cierto?, cuando suena en este día de Rosh Hashanah? Nos recuerda la Akedat Itzhak, ¿cierto? La atadura de Isaac cuando fue llevado por Abraham para ser sacrificado, cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo, su único hijo. Nos recuerda también, bueno, este episodio fue porque después Dios proveyó un animal, ¿cierto?, cuyos cuernos se enredaron, dice ahí. Y así pudo tomarlo en el lugar, ¿cierto?, de Itzhak. Se enredó con los cuernos. Se enredó, ¿cierto?, entre eso. Así como el Abraham, vamos a decir, enredó a todo, ¿cierto?, a su hijo, también apareció un animal y se enredó allí y pudo eh, sacrificarlo, ¿cierto? Entonces, también el shofar, por así decirlo, vamos a decir que enreda las cosas. Las cosas que nos parecen que son de una manera, siempre serán así. El shofar parece que viene y las enreda, las ata. Ata a puntos. A veces basta con un despertar para darnos cuenta, no estoy conectando las cosas, pero también nos viene a desordenar, por así decirlo, o enredarnos a nosotros en lo que es el arrepentimiento. Nos enreda en la teshuvá, ¿cierto? Nos enreda, nos deja ahí porque tenemos que aprender a salir de ahí. Tenemos que aprender lo que es la teshuvá, la justicia, la compasión. Y nos enredan estos conceptos. Y no podemos salir sino hasta 10 días después de esto. Porque comienza el Yom Teruah, Rosh Hashanah, y culmina Yom Kippur. También nos recuerda, ¿cierto?, el sonido del shofar, la entrega de la Torah. En el Har Sinai, en el monte Sinaí. Según lo que dice la escritura. Que oyeron, ¿cierto?, las voces, el sonido estrondoroso. Oyeron, ¿cierto?, como dice ahí, ¿cierto?, la Torah, las kolot, las voces, los sonidos que emergían, ¿cierto?, de la montaña. Oyeron, por así decirlo, la Torah, las voces de la Torah. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de nuestra conciencia, siempre reconocemos que oímos voces, hablamos, pensamos, conversamos con nosotros mismos. Ella dice que vieron los sonidos, vieron las voces, se le manifestaron. La conciencia, por así decirlo, de la Torah, la conciencia de Dios, cómo nos habla, nos enseña. Lo vieron, lo vivieron. Y así tiene que ser para nosotros también. Que podamos vivir o revivir esa conciencia de Dios. No es permanecer en silencio, sino
El sonido está ahí dando vuelta. La señal de la redención. Yeshayahu 27:13 también nos habla de que sonará el shofar y serán reunidos, ¿cierto? Los hijos de Israel. Y sonará el shofar, del shofar y vendrá la redención también. O sea, nos recuerda que es el señal también de que el tiempo llegará, ha de llegar, cuando sea el final, el fin de las cosas. Y esto también, el fin, no es solo para mal, sino que nos trae también, ¿qué cosa? La redención. Ah, esto se fue. Perdón que se apaga este mouse. Ahí. Bueno, veamos ahora todos los nombres que tiene Rosh Hashanah o esta festividad. El primero ya lo dijimos, ¿cierto? Se le llama Rosh Hashanah, cabeza de año, o el inicio del año, el principal del año, el primero del año. ¿Ya? Traducirlo como cabeza del año es como básico, en realidad el concepto es el día, el principal del año, ¿cierto? El, el, el día principal o primero. Este nombre se encuentra en las escrituras, las que tuvimos, en el libro de Ezra o Esdras. Según, después de desbaratar el peligro de los enemigos que amenazaba desde el exterior, después de destruir la muralla de Jerusalén y de lograr la paz interna, Ezra reunió a todo el pueblo, mujeres y hombres, el primero del mes séptimo para concertar con ellos un nuevo pacto ante la Torá. El pueblo se encontraba destrozado, deprimido, pues conocían sus errores, eran conscientes de sus defectos y de los de sus padres. Entonces Nehemías, o Nehemías, compañero de Ezra, les dijo: Id, comed manjares grasos, y bebed bebidas dulces, y enviad porciones para quien nada preparó, porque este día es santo para vuestro Señor. No os pongáis tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ellos sabían, como una persona que oye sus pensamientos, se da cuenta de los errores, lo que han hecho, esto, otro, ok. Pero esas voces y esos sonidos, que muchas veces nos dan temor, nos traen cierto un sentimiento de pesadumbres, no puede ser lo que marque esta fiesta. Ellos dijeron: vayan y coman cosas dulces, cosas deliciosas, ¿cierto? Y regálenle al que nada preparó. Este es un día sagrado. Celébrenlo para él. O sea, alégrense de que tienen esta oportunidad y este día. Entren con el gozo del Señor, que es vuestra fortaleza. Como decíamos en la mañana, ante Dios nos paramos con temor. Sí, pero no puede ser sin desesperanza. Y muchas veces la esperanza, ¿cierto?, la podemos hallar cuando encontramos a alguien que nos tiende una mano, que nos da un regalo, que estamos compartiendo. Y sé que no estoy solo. Hay esperanza porque hay otros. Nos acompañamos, nos alegramos. Aún en esta dificultad estamos juntos. Y esta es nuestra fortaleza. Y esa fortaleza que dice ahí, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ojo, no es simplemente que yo estoy solo y Dios es mi fortaleza. Está diciendo este pasaje: id, comed manjares grasos y bebed bebidas, y enviad porciones para quien nada preparó. Es decir, sí, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero antes de esto dice: coman, beban y denle a quien le falta, a quien necesita. Es decir, nuestra alegría no es completa si no es compartida. Nuestra fortaleza no es compartida, o no es completa, perdón, si no es compartida. Nuestra fortaleza no es realmente fortaleza si no es fortaleza entre todos. Una persona que se cree fuerte podrá llegar más rápido a algún lugar, pero no ir más lejos. Cuando una persona quiere correr y quiere correr, pongámonos el ejemplo de una persona que quiere correr todo un país, Chile, súper largo. A lo mejor va a correr con entusiasmo y se cree la persona más rápida, va a llegar hasta cierto lugar y hasta ahí llegó. Pero a lo mejor si hay más personas corriendo y se van, a lo mejor van más lento. Algunos quedan en el camino, otros los relevan, así y así. Van a llegar más lejos.
Siempre esto es así. Una persona puede llegar más rápido a algún lugar, pero no más lejos. Cuando se trata de un grupo, una comunidad, siempre se puede llegar más lejos. Alguien puede decir, ah, yo celebro Shabbat solo, yo hago esto, esto, otro, ok, y lo hago todo mejor que los demás. Pero puede que llegue un día y llegue hasta ahí y se acabe a lo mejor. Pero en cambio, si tiene una comunidad, usted a lo mejor puede que se aburra, pero la comunidad sigue. O puede que la comunidad lo mantenga usted también cuando esté débil. Porque todos podríamos tener un momento de debilidad, pero un grupo nos permite avanzar en el tiempo. Entonces, ojo ahí, el gozo del Señor es vuestra fortaleza, pero cuando están también compartiendo, unidos, juntos, celebrando, ahí vemos más todavía el gozo del Señor. No cada uno para sí solo y para callado. Ok, también se le conoce a esta festividad como el Yom Hadin, el día del juicio. Pues los seres humanos son juzgados según sus acciones. La libertad de elección inculca responsabilidad. Este nombre figura en la Gemara. Así se le llama a este día. El Yom Hadin, el día del juicio. Todos somos juzgados. Todos somos libres de escoger el bien o el mal, la vida y la muerte. La bendición o la maldición. Es decir, somos responsables. Un juicio. Cuando hay un juicio se presentan las cartas, ¿cierto?, sobre la mesa, los antecedentes. ¿Y qué? ¿Alguien le puede decir al juez, no, no lea eso? No podemos, ¿cierto?, sobornar al juez de los cielos y la tierra. Ahí están los antecedentes. Somos presentados tal cual somos. Eso de creer de que no seremos juzgados por nuestras acciones, sino solamente por la fe, eso no tiene sentido en la escritura. Somos juzgados por nuestras acciones, nuestra fe, nuestros pensamientos, por todo. Tenemos que saber esto. No seamos, ¿cierto?, inocentes en esto. Yom HaZikaron, el día del recuerdo, del memorial. Este nombre figura en la Torá, en el libro de Levítico 23, 23 al 25. ¿Cierto? Donde dice este es un día de conmemoración. En esta fecha recordamos las acciones realizadas durante el año y hacemos un balance. Si el saldo es negativo, tomamos sobre nosotros la responsabilidad de corregir los defectos y evitar su repetición durante el año nuevo. Este periodo está destinado a reforzar la conciencia ética, rectificar la conducta y renovar los lazos solidarios entre los seres humanos. También nos finaliza un año a nivel comercial, también cuando se finaliza un año a nivel comercial, se hace un balance para proyectar el próximo año laboral. Si el saldo fue negativo, significa que dio pérdidas. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de corregir los errores para lograr un año exitoso. Es decir, hacemos memoria en ese día. Recordamos. A nadie se le restriega en la cara las cosas. Las personas recordamos. La gente recuerda lo que vive, las cosas que pasan. No es necesario en este día decirle en su cara a la gente, tú hiciste esto, esto, esto y esto otro. Cada uno sabe. Cuando uno se para frente al juez verdadero y de todo el mundo, él conoce todo. No nos va a restregar en la cara las cosas. Dios no es así. Dios no hace excepción de persona. Y cuando Él perdonó, olvida el pecado. No como nosotros, ¿cierto? Él es mejor juez que nosotros. También tenemos que tener confianza en esto. Y cuando uno recuerda, hace una compilación de las cosas, uno ve el resultado. Como si esto fuese un negocio, una empresa. Si el resultado fue bueno, veamos cómo mejorarlo. O cómo hacer que todo esto bueno influya positivamente para mí y para los demás. Me ha ido bien, puedo bendecir a otros. Baruch Hashem. Me ha ido mal. Bueno, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué tengo que cambiar para que en realidad me pueda ir mejor? Si a mí me va mal, muchas veces no puedo tampoco ayudar a otros. Preocupo a otros. Soy una carga muchas veces para otros. Bueno, algo tengo que hacer. Algo tengo que corregir. Y por último, si el Eterno nos tiene en periodo de prueba, y aunque hagamos cosas no resultan, en nuestras cualidades y nuestras
nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, hablen, ¿cierto?, sobre buenas cualidades ante Dios. Que de verdad una persona diga, mira, no entiendo por qué te ha ido mal si eres tan buena persona. Baruch Hashem. Con eso basta y sobra. Realmente poder tener las cosas claras, ¿cierto?, ante Dios, ante las personas y ser una persona digna, con buenas cualidades que reflejen el carácter de Dios y del Mesías, eso es ganancia, absolutamente. Quizás el otro año, en otro momento, Dios nos bendiga. Que así sea. Pero tenemos que hacer este recuento. No podemos ser indiferentes ante esto. El Yom Kippur. El Yom Kippur. No es el día de quién sabe. Del día que quién sabe ni el día ni la hora. Nadie lo sabe. No. Yom Kippur. Yom Kippur. Es el día del ocultamiento. Se refiere esto a la luna. Pues esta es la única fiesta que cae el primero del mes. Momento en que hay luna nueva. O sea, es el día del ocultamiento. Porque no está la luna. No aparece y no sabemos cuándo va a aparecer. Bueno, hoy día quizás sí sabemos de manera astronómica. Pero no se sabía el día que caía este día. Porque en el calendario lunar, ¿cierto? Pasan estos días en que está la luna, desaparece, vuelve a aparecer. Y ahí está la luna nueva. Y en la luna nueva es cuando se celebra Yom Teruah Rosh Hashanah. Por lo tanto, es el día del ocultamiento. Nadie sabe, pero estamos expectantes. Esto, ¿cierto? Nos trae una imagen de que nunca estamos totalmente preparados para este día. Siempre hay algo oculto, algo que no sabemos, algo. O sea, nunca nadie llega tan bien preparado a un juicio. Nadie llega perfectamente preparado o nadie se siente perfectamente preparado en este mundo para presentarse ante el Eterno. O alguien podría decir hoy día que Dios me tome hoy día y me juzgue ahora, porque ahora sí que estoy santo, purito, soy justo, soy bueno, y que sea ahora, porque si no, ahora estoy seguro de que Él me va a juzgar para bien, me va a dar la vida y vida en abundancia. No, este es un día de ocultamiento. Nunca nadie está tan preparado. Nunca nadie está ahí. Por lo tanto, debemos estarnos preparando. Es un día que nadie sabe ni el día ni la hora, dice, porque no se sabía en esa época cuándo podía caer según la observación de la luna nueva. Por lo tanto, es un día donde tenemos que estarnos preparando. Siempre y nunca hay suficiente preparación. Porque cuando aparece, ya llegó el día. Lo peor que se puede hacer en este concepto o en este día es la llamada procrastinación. ¿Cierto? Hacer cosas para otras para no tomar en cuenta las cosas importantes. Al contrario, en ese día hay que hacer las cosas importantes. Hay que prepararnos para el día que nadie sabe. La procrastinación para el día que todos saben, nadie se prepara. Y precisamente eso va a pasar con el mundo, según lo que dicen también los profetas. El mundo va a ver, va a observar y se va a alarmar cuando pasen muchas cosas que no están preparados. El Yom Kippur. También se le llama a este día Yom Arichta. Yom Arichta. El día largo en arameo. Pues tanto en Israel como en la Tzufá, en la diáspora, se celebra 2 días. Es un día largo. Es un día que dura 2 días. ¿Cómo es eso? Porque la observación de la luna puede pasar el primer y el segundo día y luego aparece la luna nueva en el cielo. O sea, tanto en Israel como en la diáspora, en todo lugar, son 2 días. Y esto nos da también a entender que Dios, de alguna forma, también extiende el tiempo, ¿no? Como dice, habla antes de tiempo, en el tiempo y después de tiempo. Es un día largo, o sea, para que nadie quede fuera. Es un día que se extiende para que todos puedan entrar. Esto es como las parábolas, ¿cierto?, que contaba Yeshua. Viene una boda, viene una celebración. Inviten a la gente. ¿No quieren venir? Bueno, viene el día y la hora. Salgan a buscar a quien sea, que venga y entre.
sea, podríamos decir desde el día se está llamando a cuando viene el día del ocultamiento, cuando llega la noche, todavía están las puertas abiertas para que la gente llegue y entre. Pero ya después de cierto momento, no se puede entrar más a la fiesta, a las bodas. Pero hasta todo ese día, hasta que llega el ocultamiento, la noche, ¿cierto? Y esto pasa tanto fuera como dentro de Israel. O sea, es decir, para todos hay un periodo de llamado, de claridad. Pero también viene el día del ocultamiento y ahí no sabemos ya si estaré o no a tiempo. Esto cuando uno típicamente va a algún lugar y cae la noche, hay dos opciones. Uno dice, no, ya es muy tarde para ir y no va. O dice, bueno, igual voy porque me están esperando. Cuando hay un ocultamiento, viene la decisión o la indecisión. ¿Voy o no voy? Dios está todavía llamando, aun cuando hay un ocultamiento en este mundo. Cuando no parece estar visible, aún está llamando. Depende de uno ir y animarse. O decir, no, ya está oculto, mejor me escondo en mi hogar. Pero fuiste invitado, fuiste llamado a arrepentirte, a acercarte a él, a su fiesta, ¿cierto? Ponte a cuentas. No es que a lo mejor el que me invitó, no estoy a cuentas con él, le debo algo. Ponte a cuenta y anda. ¿Para qué perderás la oportunidad? El día largo. Yom Teruah, el día del toque del shofar, el día del sonido del Teruah. Este nombre figura en la Torá porque en Levítico 23:23 también, el 25. El sonido del shofar en Rosh Hashanah nos despierta, nos llama a pensar lo que hicimos y lo que haremos como individuos. Solo a partir de esto podremos hacer teshuvah. Para finalizar, lo que haremos en este día. Aquí con esto concluimos. Bueno, durante las altas fiestas se utiliza una jalá redonda, la jalá udá, simbolizando plenitud y la finalización de un ciclo. Después de recitar la bendición del pan amotzi, es costumbre untar el pan con miel, simbolizando nuestro anhelo por un año nuevo y dulce. Luego, después de comer un trozo de pan, tomamos una manzana y la untamos en miel. Y recitamos la bendición Boré Pri Haetz sobre la manzana y comemos un pedacito de manzana. Esto, cierto, es la noche inicial de la fiesta. Luego decimos que sea tu voluntad, Dios, que tengamos un año bueno y dulce, ¿cierto? Y Ratzon, Milfanej, ¿cierto? Un año bueno y dulce. ¿Por qué pedimos por un año bueno y dulce en ese día? ¿Acaso la palabra bueno no incluye automáticamente dulce? O sea, ¿por qué se agrega dulce? Podría estar lo dulce dentro de lo bueno. ¿Y por qué pedimos por un año bueno y dulce? ¿Acaso? Bueno, ya lo dije. El judaísmo nos enseña que todo lo que sucede es para bien. Todo es para bien. Jacob le toba. Todo es para bien. Gamsu le toba y también eso es para bien. Todo es parte de la voluntad divina, incluso las cosas que pueden parecer malas a nuestros ojos. Son en realidad buenas. Por eso cuando pedimos a Dios que sea dulce, además de bueno, es porque sabemos que todo será para bien. Pero también pedimos que sea un bien revelado. Es decir, que tenga un sabor dulce para nosotros. O sea, hay cosas que son malas y no nos parecen buenas. Nos parecen bien malas. Pero cuando somos capaces de ver lo dulce dentro de lo malo, ahí está la clave. Un año bueno y dulce. En Rosh Hashanah comemos alimentos que simbolizan cosas buenas. ¿Qué anhelamos para el siguiente año? Contemplamos lo que estas comidas simbolizan y nos conectamos con la fuente de todos los buenos, que es Dios. Las comidas simbólicas están basadas en un juego de palabras que conecta el nombre de ciertas comidas con una esperanza en particular que tenemos por el año nuevo, ¿cierto? Aquí hay una lista, por ejemplo, del Talmud de comidas simbólicas que se acostumbra a comer. El puerro, la col, la remolacha, los dátiles, la calabaza, la granada y el pescado. Y en ese día se dice, comemos tal cosa y bendecimos para que nuestros enemigos sean abatidos, para que tengamos un año bueno y dulce, para que seamos multiplicados, para que el Eterno ahuyente a todos los que nos odian, etcétera. O para que seamos cabeza y no cola. Entonces, se comen cosas más que nada para recordarnos, ¿cierto? Todo esto.
que realmente anhelamos esto. Y esto es bueno y dulce para nosotros. Y el Eterno lucha a nuestro favor. Lo último, Minja, en Rosh Hashanah, se inicia con Ashrei y Yuval Etzion. Estamos hablando, ¿cierto?, del servicio de la tarde. Seguidos por la lectura de la Torá, si es en Shabbat, o por la Amidah, que es similar en su forma de Shacharit. Después de la repetición del cantor, se recita vino malqueno a menos de que sea viernes en la tarde o Shabbat, en cuyo caso se omite a vino malqueno, usualmente. Y en las comunidades sefarditas se recita vino malqueno hasta en Shabbat. También es nuestra costumbre. Después de Minjá, en la tarde, de este día se recita la plegaria de Tashlich. ¿Ya? Es decir, cuando se arroja el pecado, Tashlich es arrojar. Se acostumbra a hacer esto cerca de una fuente de agua, en las orillas de un río o en la costa. Si no hay una fuente de agua similar, se puede recitar Tashlich cerca de un manantial, una cisterna o un estanque que contengan agua de lluvia. Se recita el siguiente verso de Miqueas, ¿cierto? Mijá 7:18. ¿Qué Dios hay como tú que perdonas la maldad, ignoras el pecado del resto de su pueblo escogido? No retuvo para siempre su enojo, porque desea ser benevolente. De nuevo mostrará compasión y someterá nuestros pecados y arrojará, Tashlich, nuestros pecados en las profundidades del mar. Esta ceremonia, ¿cierto? Se hace, ¿cierto?, en estas fechas. Y esto es seguido por versos adicionales de la escritura referentes a la compasión. Hay otros versos más que se suelen recitar. Algunas comunidades agregan una plegaria especial compuesta por Rav Chaim David Azulay. También se acostumbra a agitar los bolsillos y los pliegues de la ropa 3 veces, de manera tal que queden vacíos, es decir, como sacarse o arrojarse todo en el fondo, simbolizando la intención del corazón de arrojar el pecado y ser totalmente limpiado de las transgresiones. Todo lo que quede, que salga. Una alusión en las escrituras para esta práctica puede ser concluida del verso de Nehemías 5:13, que indica: y además sacudí mi vestido, diciendo, así sacuda a Dios a todos los que no cumpliesen esta promesa. Shana Tova Umetuka, un buen año y dulce. El Eterno nos dé un buen año dulce, ¿cierto? En estas próximas festividades, en estas próximas fechas. Son fechas de, son fechas de alegría, pero también de mucha introspección, de mucha comunión, de mucha oración, de muchas bendiciones, muchas recitaciones, de mucha alajá, de muchas convocaciones. Pero hay que transformar, ¿cierto?, todo esto en algo bueno, dulce y dulce. O sea, así partimos, ¿no? El juicio. Celebrando, comiendo algo bueno y dulce. Sabemos que vienen días de juicio, días temibles, terribles. Días donde de verdad, wow, es difícil pararse frente a Dios. Pero si no tenemos esperanza, si no tenemos esa dulzura que Dios coloque en nuestra vida para poder superar las cosas que vienen, difícilmente lo haríamos. Y por eso Esdras y Nehemías, ¿cierto?, motivaron al pueblo diciendo, sí, es verdad, Dios nos sacó de la tierra por muchas cosas que pasaron, pero ustedes coman cosas grasosas, alégrense, ¿cierto?, con bebidas, comida. Realmente porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si estamos hasta aquí, estamos aquí. Hemos llegado hasta aquí. Él es nuestra fortaleza. Debemos reconocer que hemos fallado, sí, pero sigue siendo Él nuestra fortaleza. O sea, Él no es como un Dios, un juez que nos juzga, nos baja del Olimpo, nos elimina y nos deja a nuestra perdición. Él no es así. Nos castiga, pero antes de castigar ya tiene, ¿cierto?, la cura. Ya tiene el remedio. Antes de herir ya tiene la venda, el remedio para esto. Y lo que nos conecta con esto, ¿cierto?, realmente saber que es así. Cosas que pasan, pero también está, por así decirlo, está el sabor de la hiel, pero también de la miel. Dentro de la fiesta, dentro de los profetas. Los profetas hablaron muchas cosas duras contra Israel.
Y a veces la gente se queda como que Israel es lo peor que hay. Pero también Dios a través de los profetas dijo que Israel era amado, era escogido. Y aun donde estuviera, en el lugar más recóndito del mundo, desde allí lo tomaría y se arrepintiera. Y así quiera el Eterno que sea. En esta época que tengamos una muy buenas festividades, ¿cierto? Y buen tiempo introspectivo. Seamos inscritos y sellados en el libro de la vida, que sea bueno y dulce para cada uno de nosotros. Shavua Tov.